Hola, soy Marcela, me dicen Cookie, soy enfermera de Argentina y les quiero contar cómo es trabajar un día en Médicos Sin Fronteras. Antes que nada se imaginarán que llegar a África no es fácil y menos desde Argentina. Tuve que tomarme un vuelo de 13 horas increíblemente y únicamente directo a París, después 6 horas de escala y otras 6 horas hasta Freetown, que es la capital de Sierra Leona. Después de dar algunas vueltas me subí al bote que te cruza hasta la ciudad. Después de pasar la noche en la capital y que me cuenten de qué se trataba el proyecto y las reglas de seguridad, me vine con un auto de Médicos Sin Fronteras para el proyecto. El proyecto queda al noreste de la capital, son más o menos 6 horas de viaje. El camino está bastante bien, es todo asfaltado, vas recorriendo los pueblitos, hay muchas montañas, es muy lindo el lugar. Después de 6 horas de viaje llegas al proyecto y acá te recibe tu equipo, digamos, la gente con la que vivís, digamos, los coordinadores del proyecto y el resto del equipo que vive con vos, los logistas, los de administración, el resto del equipo médico. Voy a intentar contarles lo que es un día normal, aunque no suele haber días normales. Pero bueno, generalmente me despierto 6:30 de la mañana aproximadamente, desayuno con el equipo y a eso de las 7:30 nos vamos para el hospital. En este lugar, que es Sierra Leona, en el proyecto de Koinadu, el objetivo es disminuir la mortalidad materno-infantil, por lo que atendemos a chicos menores de 5 años. En este momento estamos en la temporada de lluvia, por lo que la patología más prevalente y lo que más vemos es malaria. La malaria es una enfermedad que lo que hace básicamente es destruir los glóbulos rojos, y cuando destruye esos glóbulos rojos le provoca a los chicos una anemia muy severa. Es una enfermedad muy grave que puede matar muy rápido, pero que tratada a tiempo y con la medicación adecuada los chicos salen y rápido también. Otra de las patologías que tratamos es, por ejemplo, tuberculosis, desnutrición, gastroenteritis y entre otras cosas. Una vez que llego a la sala hacemos la recorrida. La recorrida significa ir viendo paciente por paciente, revisando los tratamientos, revisando los pacientes, revisando que sobre todo mi rol es revisar que enfermería esté haciendo las cosas bien, que eso nos lleva toda la mañana. Entre idas y vueltas, de ir a lo mejor a alguna urgencia, algún paciente que está más complicado, que tenemos que pensarlo con el médico y con el resto del equipo. Una vez que terminamos la ronda, mi rol es ir a la farmacia a ver que no falten cosas, qué cosas sí faltan y hacer, digamos, la conexión con la farmacia central, que generalmente está en la base. La base es la casa donde vivimos. María es una chica de 4 años que llegó al hospital hace más o menos un mes. Vino con dificultad respiratoria bastante severa, necesitaba mucho del oxígeno y movía mucho el tórax. Además tenía fiebre muy alta. Después de 3 días logramos hacerle una placa de tórax que descubrimos que tenía el pulmón derecho básicamente tomado por completo. Como solo teníamos la placa de tórax para definir, preferimos esperar un par de días más con los antibióticos hasta que a la semana el médico se animó a hacerle el drenaje pleural y le sacamos 600 mililitros de pus del pulmón derecho. Al día 25 de repente empezó a sonreír y ahora ya está jugando. Si bien todavía le cuesta respirar un poco, ya no necesita el oxígeno y sí se cansa cuando camina mucho, cuando juega mucho, porque pasó básicamente seguramente 2 años de su vida con un pulmón completamente tomado, así que ese pulmón le lleva tiempo volver a ser él mismo, volver a ejercitarse. Por lo que, vamos, con el pasar de los días va a estar cada vez mejor y ese pulmón que estaba completamente hecho una pasa de uva, que vuelva a ser un pulmón, lleva tiempo. Así que María ahí está feliz de la vida jugando con los globos y pasó de ser la apática de pediatría a ser la más simpática y la preferida de todos. A veces vuelvo caminando, es una caminata muy linda de 1 hora donde todos los chicos te saludan por la calle, así que es muy simpático porque la gente es muy amable
así que es muy lindo de ver. A mí justamente me gusta mucho escribir y tocar instrumentos, y la realidad es que el ejercicio, escribir y los instrumentos y la música son lo clave en un proyecto en Médicos Sin Fronteras. Lo que tiene de bueno también este proyecto, y la mayoría, es que tenemos cocineros, porque llegar y ponerte a cocinar para los mínimo 10 personas que suele haber en una casa es bastante cansador. Está sonando el teléfono. Sorry. Hey Janet. Fine, and you? Good day. A eso de las 7 ya estamos casi todos listos para cenar. Sí, es un horario muy raro para nosotros argentinos, pero te vas acostumbrando, te vas adaptando a que ellos comen en otros horarios. Además, volvés tan cansado y con tanta hambre que cenás no importa la hora que sea. Por suerte tenemos cocineros. Se imaginarán que después de trabajar más de 10 horas y al ritmo en el que trabajamos, volver y cocinar para 10 personas mínimo no está tan bueno. Así que por suerte tenemos cocineros que nos cocinan comida local. Muchas veces les enseñamos, cada uno le va enseñando platos de distintos países, así que por ejemplo ayer comimos tortilla española, que los españoles le enseñaron al cocinero a cocinar, que estaba muy buena. Me voy a dormir, depende la actividad que hayamos hecho, pero alrededor de las 10 de la noche ya estoy desmayándome en mi cama.